En todo ese tema, el acero, obviamente los factores que se utilizan directamente, las solicitaciones verticales, peso propio, en fin, todo ese tema, peso de las paredes divisorias. Aquí tenemos la sobrecarga, se refiere a la tabiquería, contrapisos, acabados, en fin, todo ese tema tenemos ahí. Luego sobrecargas sobre el semisótano, planta baja, una descripción básicamente. Carga viva, evidentemente esto para garajes, semisótano, carga viva. Obviamente son locales comerciales por si acaso, esto no es un departamento para nada, ¿no? O sea que realmente hay un flujo bastante grande para poder tener estos valores, ¿no? El segundo piso, bueno, son oficinas un poco más bajo. Y cuando es departamentos, obviamente son estas, ¿no? Directamente. Ahí tenemos esa descripción, básicamente, qué cosas, cómo estamos calculando. Bueno, obviamente, por imposición, si vale el término, debemos utilizar la guía sísmica, básicamente, y tenemos, obviamente, los parámetros que indican, ¿no? Losas, vigas, viguetas, reitero. Aquí no son viguetas prefabricadas, todas son vaciadas en sitio, por si acaso. Ya les comenté que necesariamente todo lo que hemos descrito, digamos, en la parte teórica, tiene que ver con la parte de monolitismo, está vaciado en sitio, por si acaso. Columnas, obviamente muros de corte, sistemas de cimentación, podemos utilizar el SAFE, podemos utilizar el ETAPS, en fin, todo ese tema, no hay ningún problema. Obviamente, aquí en el análisis estructural intervienen de acuerdo a lo que dice la norma boliviana, que es una copia, en definitiva, de los Estados Unidos, en definitiva. El ACI y demás está referido a eso. Los elementos de hormigón, obviamente, con el ACI, las vigas, la cuantía balanceada, cuantía máxima, mínima, en fin, todo ese tema se debe describir. Ahí tenemos todo esto. La armadura mínima, la cuantía, las fórmulas para la parte del cortante. Obviamente es una interacción momento en X, momento en Y para las columnas, o del axial, la losa nervada, el sistema de cimentación. La capacidad portante obviamente nos los da en la parte del estudio de suelos. Esto lo hizo por si acaso la universidad. Entonces tenemos un predimensionamiento, la luz libre entre 25 para hacer una losa nervada básicamente. Ahí vemos entonces, aquí no tiene por si acaso ese entrepiso sin vigas. Tenemos, bueno, podría ser 30 aquí, bueno, por seguridad 35. Vigas de similar forma tenemos ahí. Nuevamente un dimensionamiento de vigas para la parte exterior. Muros de contención son dos subsótanos para la parte parqueo, obviamente. Las escaleras tenemos ahí. El espesor, un predimensionamiento, obviamente con el momento y los desplazamientos recién verificamos que está adecuado, ¿no? Básicamente, ahí tenemos entonces esa dimensión. Obviamente, bueno, no es tan usual si vale el término 14, normalmente es 15, ¿no? Aquí entonces entramos al ETAPS, en fin, todo ese tema, desde es a partir del AutoCAD. Ahí tenemos el ETAPS con el que hemos calculado y
Se describe aquí ya las unidades que se han utilizado. Este es el modelo, básicamente, ya en la parte del ETAPS, la imagen que tenemos responde eso. Tenemos las diferentes plantas, una parte ya hemos con vigas y las otras partes son eh, sin vigas, ¿no? Más que todo esto es por la parte de arquitectura, la parte de los propietarios, en fin, todo ese tema. Entonces tenemos ahí la parte de las escaleras, el muro del ascensor. La zonificación ya les he dicho de que nos sirve por si acaso, particularmente para mí, es para poder utilizar el PIR. El coeficiente de suelo, obviamente, de acuerdo a la clasificación, es un S3. Las edificaciones, obviamente, reitero, esto es para obedecer, si vale el término, o rige la alcaldía que se debe utilizar la guía sísmica, ¿no? Ahí tenemos entonces la parte de trechos rígidos, diafragma rígido. La sismicidad, por supuesto que existe. Aikile, Totora. Ahí tenemos la falla de Cochabamba. Este es, básicamente. Obviamente hay bastantes grietas que se pueden activar. Entonces hacemos el análisis dinámico modal espectral inicialmente. Para entonces simplemente estaba esta guía por si acaso. Bueno, este como es un edificio no esbelto, ya hemos comentado, de que el desplazamiento lateral es la altura entre 1000. La deriva límite obviamente es de la norma sísmica y tenemos obviamente esa parte de la deriva, ¿no? Directamente para poder cumplir. El diseño de espectro es escalado. Otro, reitero, institución del Pacífico, Earthquake Engineering Research, nos podemos hacerlo de una forma mucho más precisa que la norma sísmica. Obviamente aquí, de acuerdo a las coordenadas, corresponde esa solicitación por si acaso. Entonces, a partir de ello generamos directamente y tenemos ese espectro. Muy bien, este es, por si acaso, para la parte de tener un acelerograma. Este es un espectro, pero reitero, para mí particularmente es bastante más adecuado utilizar esta institución porque tiene, por si acaso, la parte de los datos más precisos. Ya les comentamos de que tiene aproximadamente unos 27,000 registros, por si acaso. Aquí tenemos entonces, para poder tener una idea, la parte del espectro. Aquí está con todos los datos que se tiene. Entonces ahí está el espectro, que reitero, no es una copia del... Ya comentamos de que particularmente no soy muy fanático de la norma boliviana porque tiene deficiencias. Y obviamente que también, por si acaso, se puede tener la parte de los acelerogramas. Para mí lo más importante son estos acelerogramas. Es más preciso, como hemos visto en la parte teórica, la parte de el cálculo con la parte de un acelerograma. Ahí tenemos entonces el acelerograma para poder implementar en el ETAPS. Y obviamente modelamos con todos esos datos. Aquí, bueno, es lo que dice la norma, estamos aguardando eso. Un factor, en fin, todo lo que dice, definitivamente, simplemente para la parte, insisto, de entrar a lo que dice, ¿no? Directamente. Ahí tenemos el componente de aceleración, velocidad, en fin, todo ese tema y tenemos el valor. Muros estructurales. Y bueno,
para mí, ya les he comentado, lo principal es ver este desplazamiento, ¿no? Definitivamente. Desplazamiento lateral son 2 centímetros con 10 milímetros. Y aquí podemos ver esos desplazamientos, por si acaso. Es lo primero que definitivamente nosotros debemos fijarnos. Ahí tenemos la parte de los desplazamientos una vez corrido el modelo. Tenemos 23 metros de altura, obviamente es menor directamente. Si era 23, podríamos hasta 2,30, ¿no? Estamos dentro del rango. Siempre les digo eso, de lo más importante es tener la parte del desplazamiento. Para mí, define todo eso, la seguridad, ese tema. Entonces tenemos aquí los diferentes desplazamientos para cada uno de los pisos directamente. En la dirección Y también tenemos desplazamientos que están dentro de los límites. Siempre insisto y reitero de que para mí, si estamos dentro de los desplazamientos, es dudoso que tenga algún problema la estructura, ¿no? Nuevamente vemos aquí los desplazamientos. En la dirección X es azul y en la dirección Y es rojo. Entonces podemos sacar, no hay problema. Nuevamente tenemos, el admisible es 236, nosotros estamos dentro de eso, un poco menos, obviamente, dentro de lo que indica la parte de las normas. Las derivas de similar forma podemos hacerlo, no hay inconveniente alguno. Y tenemos ese caso, estamos por debajo, en definitiva. No tenemos, cumplimos con las derivas, ya sea las absolutas y también las derivas de piso. Ahí tenemos, para el caso de la dirección Y, la dirección Z, nuevamente cumplimos, no hay inconveniente alguno. Muy bien, para mí, insisto, reitero, para mí este es el tema, definitivamente. La forma adecuada de hacer es a partir del acelerograma de esta institución. Que reitero, ¿cómo? No. Aquí hemos entrado con la parte de las coordenadas, por si acaso. Esto no es invento, no, nada que ver. Esto en definitiva, aquí está el acelerograma y nos da todos los datos de corte, momento, desplazamientos, en fin, todo ese tema. Y este es lo más adecuado, si vale el término, es más exacto, como hemos visto en la parte teórica de la parte de, cuando hemos visto la parte teórica. Aquí está, tenemos entonces la estructura, la planta, la parte de las columnas, obviamente aquí tenemos todo el tema, los momentos, en fin, tenemos toda esa parte. El desplazamiento total también nos importa, nos interesa. Si hemos visto desplazamientos laterales, también debemos ver la parte de los desplazamientos de piso. Estamos dentro definitivamente de lo admisible, ¿no? Directamente. Otra de las cosas, por si acaso, muchas veces algunas instituciones como el Colegio de Ingenieros, en fin, piden de que la parte de el cálculo de las columnas. Entonces nosotros dijimos, bueno, muy bien, vamos a darles directamente la parte de los ratios. Y es esto, básicamente, lo que estamos viendo. ¿Cuánto aguanta cada columna? Esto ya es para tener clara la figura, que no tenemos ningún problema, por si acaso. Ahí está, no tenemos inconveniente alguno. Tiene que estar por los 90, en fin, porque si fuera menos también estamos haciendo muy caro la estructura. Entonces los ratios están dentro de las condiciones adecuadas, básicamente. ¿Cómo? No es con un número, cualquier cosa es con un número, definitivamente. Ahí tenemos toda esa parte. También para la parte de las vigas tenemos, no hay inconveniente alguno, las dos tenemos que tener, obviamente por ese orden.
Si es mucho menos, reitero, estamos haciendo la estructura que sea cara, ¿no? Bueno, también tenemos para la parte del diseño de vigas, ahí tenemos, obviamente que debe cumplir con todo lo que estipula la parte de las normas, ¿no? El AC720 hemos utilizado por si acaso para la combinación de cargas. Bueno, aquí tenemos un resumen básicamente para la parte de sismo, en fin, todo ese tema. Es la envolvente por si acaso. Tenemos, obviamente, tiene el ETAPS para poder hacerlo sin ningún problema. Tenemos acá, podemos verificarlo. Ahí tenemos cómo queda la parte armada. Obviamente, siempre es importante en lugar sísmico la parte de el confinamiento que se logra con la parte de los estribos, ¿no? Directamente. Ya sea para vigas o para columnas, esto es la parte más importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De la misma forma, para la parte de los muros, tenemos en el ETAPS todo este tema con la parte de las solicitaciones, obviamente podemos calcularlo nuevamente con la parte de las envolventes. Las columnas de similar forma tenemos los programas para hacer el cálculo con el mismo ETAPS. Obviamente, los entrepisos sin viga debemos verificar el funcionamiento para que su funcionamiento sea adecuado, no tengamos ningún problema. Obviamente verifica, no hay problema alguno. Aquí tenemos para la parte del corte por funcionamiento. Ahí tenemos todo el tema. También podemos verificar por otros como la planilla Excel, en fin, pero en todo caso es redundante, no tenemos inconveniente, está adecuado. Vemos los modos de vibrar, obviamente el primer modo tenemos esa cantidad en segundos, el periodo natural, el modo 2, el tercer periodo. Bueno, aquí tenemos un resumen básicamente de todos esos modos, no hay mayor inconveniente. Y bueno, eso es la nota de cálculo respecto al comportamiento. Muy bien, no sé si está todo claro. Vamos a continuar, vamos a ver otro. No sé si nos alcanzará, quería ver otro, pero vamos a verlo. No se preocupen. La figura es de que realmente ustedes tengan clara la figura para la parte de hacer el proyecto. Vamos a ver otro un poquito más grande, un proyecto un poco más grande, que no ha sido hecho aquí, no ha sido para Cochabamba, por si acaso. Vamos a ver otro proyecto. Bueno, esto está, esto vimos, un segundito. Bueno, esto es para una empresa, es un poco más grande. Bueno, los conceptos son los mismos. Estamos utilizando el ACE. Ahí tenemos la descripción de cada uno de ellos. Los reglamentos, algo similar en definitiva. Esto es en Oruro. Es bastante grande, son 3.100 metros de superficie. Nuevamente acá tenemos. Este ha llegado, por si acaso era así inicialmente, pero hemos llegado a unos 35.000 metros cuadrados de construcción.
Esta es la parte arquitectónica de ese edificio. Y obviamente lo que les decía, para la parte de las columnas inferiores tenemos 400 hasta un cierto piso, y para la parte de las vigas, losas, es menos, ¿no? Definitivamente, lo que siempre les dije, para no encarecerlo, obviamente, aparte de ello, para tener un espacio adecuado, se utiliza en la parte esta es de 28 pisos. Entonces tenemos esas características, nuevamente los parámetros para poder hacerlo, la parte de los pesos específicos, tabiquería, el tipo de losa alivianada. Nuevamente hacemos las mismas consideraciones, carga viva, solicitaciones laterales obviamente del viento y también del sismo, en definitiva. Ahí tenemos losas, viguetas, columnas, algo similar, sistemas de cimentación. Obviamente este es con pilotes porque definitivamente es bastante malo el suelo en Oruro directamente. No es adecuado la parte de utilizar una platea de fundación, ninguna cosa de esas, ¿no? Definitivamente. Y obviamente reitero que esto está bajo la norma boliviana, que reitero, es una copia del ACE 720 creo que es, no recuerdo. Aquí nuevamente las cosas, el máximo, el mínimo, la cuantía balanceada, bueno, lo que indica por si acaso la norma boliviana, no se trata de otra cosa en absoluto, para nada. Las columnas, por suerte, es biaxial, cimentación, obviamente. ¿Cómo es? Es bastante grande, el edificio es bastante grande. Tenemos estas longitudes. Nuevamente hacemos toda la parte de verificaciones para adoptar las alturas de vigas, de losas, en fin, todo ese tema. Y tenemos acá una planta con una parte de las vigas, son bastante grandes, y lo que les decía, aquí en uno de los extremos hay la parte de estos muros para los ascensores y también montacargas. Este es bastante grande directamente. Entonces, no hay una simetría. Vamos a ver ese detalle que ha pasado. Obviamente ahí tenemos las columnas, en fin, inicialmente ha sido eso. Y tenemos esas condiciones que reitero, es en la planta baja y es en los pisos superiores ya. Y se requería ya nuevamente para la parte de las losas de escalera. El modelo, una parte es esta y otra en la parte, en, la, en esta otra parte, que son cines por si acaso. Bueno, nuevamente se ha utilizado el ETAPS. El modelo es este, de la parte del edificio. Ahí tenemos las diferentes plantas. Nuevamente entramos a la parte de el diseño sísmico. La categoría, bueno, todo ese tema no hay mayor pero. La sismicidad, las mismas cosas que hemos visto. Para entonces estaba esta guía por si acaso. Nuevamente la parte de los desplazamientos. Este no es esbelto por si acaso, no es un edificio esbelto. Si mal no recuerdo son 4, alguna cosa de esas, no, pero no es esbelto, no necesita un análisis dinámico de viento. Ahí está la parte del edificio. Y obviamente
insisto, de que se requiere, aquí están la parte de los muros de ascensor y no daba, definitivamente, era muy grande el desplazamiento y tuvo que colocarse muros de cortante. No dio otra cosa, definitivamente, no fue porque queríamos nosotros, absolutamente nada. Los núcleos de ascensores obviamente varían, ¿no? Directamente. Muros estructurales de similar forma van variando y por supuesto que también la parte de la resistencia, ¿no? Directamente, para no encarecerlos mucho. Ahí están el diseño de los muros y de las columnas. Aquí tenemos la tabla de las columnas. Muy bien, lo que les comentaba. Obviamente que también debe, como podríamos decir, adecuarse a los usos que tiene. No es tan libre todo este tema, ¿dónde le pongo el muro? No, 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 no. Obviamente aquí hay departamentos y demás, entonces no tiene que interrumpir el normal diseño de la parte de arquitectura. Es por eso que, reitero, ha habido 7 muros para poner por este problema de la parte de que no hay simetría. No había otra forma, si vale el término, que ponerle estos muros de tal forma que entremos en la parte de los desplazamientos. Esa ha sido la razón, el motivo para tener este problema, por si acaso. ¿Sí? Esa es la figura clara. Entonces ahí tenemos la descripción de las columnas, la parte de los muros, en la planta más baja, el anterior es la planta tipo. Factores, bueno, esto reitero que, bueno, simplemente es para cumplir, para no pelear con la parte de la alcaldía. El de Oruro realmente es muy, muy exigente, me parece exagerado sencillamente que entran en mucho detalle directamente. Más nos ha costado hacer aprobar con el Colegio de Ingenieros de Oruro que la alcaldía mismo. Hay exigencias que sinceramente no son muy adecuadas. Querían, por ejemplo, toda la nota de cálculo y cuando quisimos hacerlo salían 77,000 páginas. Se colgaba. Yo les dije, eso no, puta, no, te están pidiendo cosas que no se puede realizar, ¿no? Entonces les dijimos eso, no, definitivamente no es viable, no es posible. Hemos estado buen rato, casi como unos 20, casi un mes directamente en hacer aprobar, pero por ese tipo de cosas, sencillamente. Aquí ningún problema, nuevamente repetimos, con la parte del PIR. Ahí tenemos los modos de vibrar. Obviamente cumple más o menos, ¿no? Entre 10 aproximadamente funciona eso. El primer periodo de vibrar, segundo periodo, cómo se mueve básicamente, reitero. Al principio solamente eran columnas, no hemos podido cumplir con todo, es por eso que hemos puesto esos muros, ¿no? Aquí tenemos, obviamente, aparte de desplazamiento en X, desplazamiento en Y, también hay una rotación, ¿no? El tercer modo de vibrar. Normalmente tomamos en este caso con 18 ya ningún inconveniente, pero hemos tomado un poco más, 24 si mal no recuerdo. Y nuevamente, aquí tenemos para la parte del desplazamiento, que estamos dentro, 70 y no tantos, estamos dentro de los desplazamientos. Reitero, insisto, de que ustedes lo primero que se deben fijar es el desplazamiento lateral y también los desplazamientos en la parte de las losas, ¿no? Para poder entrar en esto, con columnas no hemos podido, definitivamente, no hemos podido. Hemos tenido que hacer varias corridas para poder entrar. Nuevamente, entonces, aquí vemos las derivas, todo ese tema, la parte de los desplazamientos, para la parte sismo, y tenemos los desplazamientos que ocurren directamente. Ningún problema sale del programa, definitivamente. Nuevamente, en la dirección X, dirección Y, estamos dentro, por si acaso. Siempre insisto de que deben ubicarse en ese tema. Es lo primordial
Ya el resto ya olvídese, no, 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 dudoso de que le pase algo. Pero si no, 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 ahí ya está. Ahí ya es muy difícil definitivamente. Ya no, cualquier ingeniero, cualquiera, revísenlo en China, en cualquier parte, saben, esto no, no, no hay. Nuevamente, los desplazamientos para la dirección Y, hemos visto para la dirección Z, y vemos acá esos desplazamientos. 724 debería haberse movido. Estamos con 720. Es alguna cosita, pues amén, no, no, no hay mayor, pero son unos cuantos milímetros, ahí no pasa nada, pero estamos dentro en definitiva. Lo primordial, insisto, es esto, no es otra cosa. Aquí vemos la parte de las derivas. No hay, pero estamos lejos, definitivamente, estamos bastante lejos con las derivas. Aquí vamos, obviamente, el desnivel entre pisos, ¿no? Pero estamos dentro, no hay inconveniente alguno. En la dirección Y, de la misma forma, no hay inconveniente alguno. Velocidad media del diseño, obviamente, este es el AC716 para la parte del viento. Hemos utilizado eso. Aquí tenemos aproximadamente eso en Oruro, ¿cuánto hay? Hemos utilizado esa velocidad, 30 metros por segundo, a 108 kilómetros por hora. Ese es el que provoca, reitero, la parte de los desplazamientos. Aquí vemos, obviamente, es bastante grande, 32-24. Las exposiciones, como dice la ACE, ¿no? Directamente no tenemos ningún problema. Factor de, factor de ráfaga, todo ese tema se ha tomado en cuenta. Ahí tenemos. Direccionalidad, lo que les decía, es un 85% más. El topográfico, todo ese tema se ha tenido en cuenta, ¿no? Para poder meter a la parte del programa y que lo calcule. Este no, no, no es un dato para decir, no, 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 un ratito. Todas estas cosas tenemos que meterlos al programa para que no tengamos ningún problema. Esa vez estaba 716, ahora está el 720 ya, pero nosotros en ese momento hemos cumplido todo lo que dice aquí, todo lo que estipula la parte del ACE. En cada planta, nuevamente, no hay mayor inconveniente. Es pequeño la parte de los desplazamientos, con la parte del viento, no hay inconveniente. Aquí ya la parte de la solicitación, ningún problema, estamos dentro, siempre es esto, eternamente. En la dirección Y, la respuesta que da, no tenemos momentos por vuelco y demás, obviamente que tiene que entrar. Y lo que dice, ¿no? Las combinaciones de servicio debemos comprobar la carga viva más el viento, lo que dicen las normas, ¿no? Nosotros no inventamos nada, simplemente reitero. Todo este tema nosotros lo metemos al programa para que calcule y obviamente ahí entramos en todo esto directamente, en todos los pisos. Hay que verificar, claro, definitivamente. Ahí tenemos y no hay inconveniente. Muy bien, nuevamente, yo insisto, soy fanático de este, si vale el término. El tiempo historia, time history, para mí particularmente es el exacto. Tenemos, obviamente, no con la norma, yo definitivamente no me convence la norma, en definitiva. Yo, en todo caso, la única vez, y bueno, no me han discutido más bien de esta parte los del Colegio de Ingenieros, porque los que más nos han molestado han sido los del Colegio de Ingenieros. Dije, bueno, aquí, bueno, entiéndanlo, ubíquense, esto es de esta forma y punto. Entender, no me volvieron a molestar, porque puta, de todo te molestaban ahí. Que una cosa, que no sé qué cosa, que aparezca, puta, no, era muy grave sencillamente. Bueno, aquí tenemos entonces los acelerogramas y por supuesto aquí está el terremoto y tenemos todas, a ver, vamos a ampliarlo un poco más para que ustedes entiendan.
El corte, los, las derivas, los desplazamientos, estamos dentro, definitivamente. Y aquí está el terremoto. Para mí, este es el exacto. Bueno, no. Hemos visto en el ejemplo que han hecho los del SAP, obviamente es esto, ¿no? Yo soy fanático de esto, definitivamente. A mí este cuento del espectro, yo no le tengo fe si vale el término, ¿no? Para mí, como se ha demostrado, este es el tema. Este es para poder entrar. En vez de estar con todo, que el CD, que el ERE, no. Yo reitero, yo le tengo más ganas, más confianza a la parte del terremoto que a la parte del espectro. Están los desplazamientos en una dirección, esto es para la dirección X, para la dirección Y. Estamos dentro, en definitiva, no hay inconveniente alguno. Eso es, aquí se define si vale el término. Este es para revisar, bueno, aquí. Ahora, el pero, digamos, los de Oruro, por ejemplo, no se ubicaban siquiera en esto. Tenía que explicarles, en fin, todo ese tema, pero esa es la razón. Nuevamente vemos la cortante en la base. Para el caso dinámico, ahí tenemos, no hay inconveniente alguno. Para la parte de los muros del modelo estructural, tenemos el modelo estructural. De sur a norte está orientado. Las plantas a media altura, el último piso para poder ver cómo es la figura clara. Y bueno, aquí la solicitación de la parte de las columnas y de los muros. Ahí podemos ver, reitero, obviamente la parte de los muros, en fin, todo ese tema ha sido necesario, insisto, para entrar en la parte de los desplazamientos. Estos casi no se movían, pero este otro tema realmente, y reitero, no es, si vale el término, a voluntad meter esto. Se tiene que respetar la función arquitectónica. No, yo no puedo meterlo, aquí me gusta, no hay tal. Tenemos que ubicarnos y ver que realmente estemos dentro del funcionamiento la, de la torre directamente. Ahí tenemos las solicitaciones entonces para cada uno de ellos. Bueno, para poder ver, bueno, ya no es problema pues tener todo este tema, ¿no? Cómo se generan por piso. Bueno, pedían todas estas cosas, querían, bueno, puta, realmente muy, muy a la mala si vale el término. Los desplazamientos de carga viva, carga muerta. Y por supuesto, 14 milímetros, bueno, no es mayor inconveniente en un punto. Estamos, a ver, ¿cómo es una quinta parte puede desplazar si yo tengo 35 centímetros? Un equivalente es, pero estamos dentro. Es la quinta parte, estamos dentro. Siempre reitero, lo primordial siempre es ver esta parte de los desplazamientos. Es lo más importante. Y nuevamente, lo mismo querían la parte de todas las cosas. No, puta, déjense de tabear cara. Aquí están los ratios directamente. Y como vemos, estamos dentro de los límites en definitiva. Ahí te dice este gráfico, rojo no tenemos. Entonces ya, por ejemplo, que en cada uno, puta, pero es tiempito cara para hacer todo esto, ¿no? Puta, cantarle a Gardel, puta, ¿hasta cuándo? Entonces dijimos, no, por favor, aquí está, revísenlo con esto. Cada uno, puta, no canta, pues dedicar definitivamente. Aquí están los ratios de los otros lados, en vista, en elevación, querían de una parte de todo. En fin, puta, un montón, exagerados sus pretensiones de, obviamente, una interacción con todas las cosas. Querían detalles, pues, de similar forma. Aquí, bueno, vemos todos los muros, que reitero, no es asentimiento, no había. Estos realmente eran bastante fuertes y necesitaba
para la parte lateral, básicamente. Es por eso que hemos puesto estos muros. Ahí vemos los desplazamientos. El pórtico, obviamente, hay que ver, ¿no? Desplazamientos, todo tiene que estar dentro del admisible. Es pequeño, pero obviamente había que demostrarles que no sé qué. Puta. Creo que hemos estado como un mes para hacerla probar. Entonces aquí los diferentes estados de carga. Ahí tenemos un máximo que podemos sacarlo sin ningún problema. Y nuevamente para demostrar cómo funciona el paquete, en fin, todo ese tema. Hemos hecho uno para que entiendan, ¿no? Igualito querían ver de a poco, no nos pidieron que les enseñemos el ETAPS. Nuevamente, para la parte sismo. Aquí tenemos el diseño de la viga, algo similar como hemos visto en el anterior. Lo mismo, para mí una de las cosas más importantes, obviamente, es el confinamiento que se llega a materializar con la parte de los estribos, ¿no? También la parte de los semisótanos entraron para poder, bueno, jorobamos de todo. Y ahí tenemos, básicamente, los semisótanos. Querían ver el detalle. Muy bien, aquí les demostramos que no teníamos problema alguno, que estaba funcionando, cómo era la situación para cada uno, el diseño de los mismos, las cuantías mínimas, en fin. Las escaleras, ahí tenemos el diseño de las escaleras, nuevamente. Todo este tema querían, querían mucho detalle, sencillamente. Los desplazamientos, obviamente, que está dentro, ¿no? Siempre les decíamos eso de que, bueno, por favor, primero fíjense los desplazamientos. Aquí están las solicitaciones, no hay mayor inconveniente para poder demostrar. Ahí tenemos el muro de cortante, cómo se diseña. Nuevamente, ahí tenemos el diseño del muro cortante. El refuerzo horizontal transversal, los MIN tiene que entrar. Y por supuesto hay una concentración, si vale el término, en la parte final. Es por eso que se ha puesto estos detalles, ¿no? Y es bastante, es 25 centímetros, es bastante grande el muro del ascensor. Las columnas, bueno, ahí tiene el ETAPS para poder calcular. Tenemos, por ejemplo, la solicitación y lo que aguanta, ningún problema. Capacidad demanda y la capacidad. Bueno, este es, por ser la parte vital del armado. Esto es lo que debían molestarnos, era pues, esto en definitiva. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo bien confinado, va a funcionar muy bien, sencillamente. Ahí tenemos entonces este caso para columnas, en fin, todo ese tema, pero insisto, ¿cuál? La parte del confinamiento. La losa en dos direcciones, nuevamente tenemos ahí desplazamientos, en fin, que estamos dentro, no hay inconveniente alguno. Para mí, antes que me revisen, siempre es esto lo primordial, lo principal, siempre es el tema de revisar estas cosas para que no tengamos problemas. La losa en dos direcciones, ahí tenemos. Ahí están los momentos, en fin, todo ese tema en la dirección X. Bueno, ahí el diseño que se hace, ahí tenemos los momentos para la parte de las losas, los parámetros que requiere. Otro nos viene la rampa. Ah, la pavada, puta, hemos tenido que hacer, que aislarlo ahí, ver la rampa. Querían ver la rampa. Nuevamente,
Aquí el detalle, querían ver la rampa. Las cargas. Queremos ver la rampa. Bueno, ya muy bien. Un día nos falta la rampa. Ya aquí está cara. Está el dimensionamiento. Bueno, ahí está el detalle. Se acordaban del tanque de agua. Puta, el tanque de agua. Bueno, ahí tenemos el detalle. Obviamente, efectos de temperatura, muro interior de la rampa, el diseño de los muros y el piso, un detalle del piso 22, en fin, todo ese tema, cómo va a ser la parte de la cercha en la parte final. Son pedidos detalles, puta, pero de todo, cada día aparecía una cosita. ¿Cómo es el detalle? Puta, ya es así. Hay una piscinita, por si acaso. Lo mismo, ver la piscinita, cómo era, en qué estaba, puta. Realmente todo un cuento. Muy bien. Para terminar, vamos a ver si no hay preguntas, algún comentario. Vamos a ver una cosa bastante avanzada, o quieren dejarlo para mañana, si es importante sencillamente. Depende de ustedes, si quieren, bueno, yo particularmente, para no aburrirlos, una hora me parece adecuado, pero si desearan, si no están cansados, podemos ver uno que ya me importa mucho, este tema que ya es bastante avanzado, ya esto no es un proyecto cualquiera, esto obviamente yo le presenté a un congreso de ingeniería estructural, que bueno, es bastante especial, si vale el término, la parte de este proyecto. ¿Quieren verle ahora o quieren verlo mañana? Depende de ustedes. Gente, dije, por favor. ¿Hoy? No, yo creo que sí, honestamente, para no cansar. Se entiende que están cansados, ¿no? Lo veremos cada una hora, cada día, por favor, para que no sea tan pesado. Mañana vamos a ver esto y algunas otras cosas. Lo pararemos acá entonces. Ha sido muy grato estar con ustedes. Que tengan buenas noches. Mañana a la misma hora y bueno, vamos a ver los otros